se terminó anulando la elección del Contralor. Representante Pedraza, buenos días. Hola Gustavo, buenos días. Un saludo para toda la mesa de trabajo y para la audiencia que nos escucha esta mañana. ¿Fue usted? ¿Aló? Sí, le pregunto que si fue usted la responsable de esa demanda. Sí, la presentamos con el representante a la Cámara por el Partido Verde, Cristian Avendaño, y con el exrepresentante Jorge Gómez de mi partido Dignidad y Compromiso, pero pues las voces hace 7 meses denunciando todos los vicios en el trámite, sin duda alguna, fueron muchas. Bueno, el argumento central, recordemos lo que ustedes incluyeron en la demanda y que hoy tiene al Contralor separado de su cargo, anulado la elección. ¿Cuál fue, doctora Pedraza? Gustavo, primero me gustaría referirme al trino del representante David Racero. Yo sé que ese fallo salió anoche, pero pues yo le invitaría a que lo revisara y a que lo leyera porque el fallo es muy claro. Establece evidentemente cuáles son los vicios en el trámite más críticos para la elección del Contralor y realmente el vicio que más les parece contundente al Consejo de Estado es en cabeza de la actual mesa directiva de Cámara y de Senado, y lo voy a explicar a continuación. El proceso de elección de la Contraloría inicia con un examen de méritos, pensemos como en una especie de ICFES que se aplica a todas las personas que se lanzan y que responden a esta convocatoria. Posteriormente se eligen los 20 mejores puntajes y al ponderar estos puntajes con las hojas de vida de los candidatos, se terminan eligiendo unos 10 finalistas, que es la última lista de los 10 elegibles. El anterior Congreso, es verdad que, digamos, en una prisa inexplicable por conformar esa lista y por elegir Contralor y amarrarlo antes de que hubiese elecciones presidenciales, se pasó por la faja el criterio de la paridad. Esta lista de 10 elegibles tiene que ser paritaria. Por ende, el Tribunal de Cundinamarca y el Tribunal de Medellín expiden un fallo diciendo, oigan, arreglen esta lista, señores Congreso, porque ustedes no están cumpliendo el criterio de la paridad. El Congreso lo hace, ajusta la ley para cumplir, la lista de elegibles, para cumplir este criterio de paridad, pero lo que ocurre es que en esa última lista de elegibles, Carlos Hernán Rodríguez, que era el candidato muy cercano del gobierno actual, no queda en el puesto número 1, sino en el puesto 3. Entonces, utilizando como excusa estos fallos de los tribunales, lo que hace Roy Barreras es inventarse una cosa que está absolutamente por fuera de la ley, que es asignarle un puntaje adicional a una entrevista en donde yo estaba en esa reunión, literalmente le dieron 3 minutos a cada uno de los candidatos a la Contraloría de esa última lista de 10 elegibles para que hablara. Yo me retiré de esa reunión en señal de protesta porque ahí señalé que se estaba viciando de fondo el procedimiento para la elección del Contralor al asignarle un puntaje a una entrevista que no tiene ningún sentido. Después de esa entrevista y a través de esa entrevista con ese puntaje es que Carlos Hernán Rodríguez pasa del 3er puesto en la lista de elegibles al 1º, haciendo la excusa perfecta para que todo el mundo dijera, ay no, ahora sí me convencieron de elegir a Carlos Hernán Rodríguez. Esto tiene muchos detalles legales, pero el punto central a mi parecer es que no se puede viciar ese trámite porque no es un asunto solamente de forma, sino que la ley tiene una especie de seguros para garantizar que este proceso sea lo más transparente posible, porque no estamos eligiendo cualquier cargo, estamos eligiendo a la persona que va a dirigir la Contraloría General de la República, que se supone que debería fiscalizar para que la plata que ustedes y nosotros pagamos en impuestos realmente se invierta en las necesidades del país y no termine en los bolsillos de la corrupción. Entonces, viciar el trámite y pasarse la ley por la faja para poner un contralor de bolsillo es precisamente replicar todo lo que hemos criticado desde los anteriores gobiernos. O sea, tanto que el presidente Gustavo Petro, cuando era senador, se rasgaba las vestiduras diciendo que los anteriores gobiernos siempre habían tenido entes de control amigos y de bolsillo, pues eso no se puede replicar. Si este gobierno realmente es un gobierno de cambio, sí o sí tiene que pasar por la independencia de los entes de control. Y por eso es que el Consejo de Estado dice, se modificaron arbitrariamente los criterios para seleccionar y para organizar esa lista de elegibles, viciando absolutamente el proceso, y llama que el Congreso inicie desde cero un nuevo proceso de elección de la Contraloría. Ahora, representante, después de esta determinación, ¿ustedes van a presentar un proyecto de ley para modificar ese proceso de selección del Contralor? Discúlpame, no te escuché bien. ¿Qué me preguntaste? No, quería saber si después de esta, después de esta demanda, de esta decisión que se ha tomado, ¿ustedes van a presentar un proyecto de ley para modificar el proceso de selección del Contralor? Sí, de hecho, el representante de la Cámara, Cristian Avendaño, ya tiene radicado un proyecto de ley, tengo entendido, para un acto legislativo para eliminar las contralorías regionales y para
modificar la forma en la que se elige la Contraloría. Nosotros ya radicamos junto con el doctor Humberto de la Calle un proyecto de ley para modificar la forma en la que se elige el fiscal. Lo que pasa es que duró 15 minutos vivo y lo hundieron de una vez, si no estoy mal, en la Comisión Primera de Senado. Por eso es que es muy importante que este debate no solamente se quede en el Congreso, sino que también pase a la opinión pública, trascienda a la opinión pública, a las voces de los constitucionalistas y de los mejores juristas que tiene Colombia para que podamos modificar esta forma en la que se elige. Vanessa, tú tienes toda la razón. Incluso aunque se cumple la ley, pues este mecanismo de elección de Contralor no tiene ningún sentido. ¿Cómo es que el Congreso va a elegir a la persona que va a fiscalizar a los alcaldes y a los gobernadores y en general la ejecución del Estado colombiano? O sea, los políticos eligiendo a la persona que va a hacerle control a los mismos políticos. No tiene ningún sentido. De entrada eso es un vicio, o digamos a mi parecer, de entrada eso pone en riesgo la independencia de los entes de control, así que nosotros vamos a seguir trabajando en esa tarea, tanto la Procuraduría como la Contraloría como la Fiscalía. Doctora Jennifer, yo coincido en el análisis jurídico totalmente con usted. Y viene una pregunta que le quisiera hacer y es la siguiente. Después de todo esto y este malhadado proceso que derivó en estas circunstancias, ¿hay eventualmente unas responsabilidades disciplinarias, patrimoniales y eventualmente hasta penales de la mesa directiva, tanto la anterior como la que le recae principalmente esa responsabilidad de llevar a cabo este proceso? ¿Ustedes han pensado en iniciar o denunciar a estos congresistas por esas actuaciones que ayer el Consejo de Estado reputó como anómalas? La verdad, aún no hemos estudiado esa posibilidad, pero pues desde el principio nosotros dijimos que había una posibilidad de estar prevaricando por incumplir lo que establece claramente la Constitución y la ley que reglamenta el proceso de elección de la Contraloría. Recuerdo muy bien un debate en ese momento contra el presidente de la Cámara, pues él y yo, digamos, en orillas distintas, en donde yo le citaba precisamente los artículos que en la conclusión el Consejo de Estado señala que se violaron en medio del trámite de la elección de la Contraloría. Así que pues yo esperaría, es que la verdad estoy indignada por la respuesta que ha dado Roy Barreras, se los quiero confesar. Ustedes pueden encontrar en su Twitter un mensaje en donde él dice básicamente que si pudiera volver a hacer todo desde el principio, lo haría como lo hizo. O sea, repetiría la misma violación a la ley que ya el Consejo de Estado definió en su fallo, repetiría esas mismas acciones. Y lo peor es que el presidente Gustavo Petro replicó ese mensaje, excusándose en los fallos del Tribunal de Cundinamarca y de Medellín. Entonces él dice que él volvería a hacer las cosas como las hizo, aun cuando ya hay un fallo del Consejo de Estado que dice que violaron la ley en ese procedimiento. Así que yo me pregunto, o sea, es que no les corre vergüenza por la cara frente al pueblo colombiano. Yo creo que lo mínimo sería una actitud mucho más reflexiva, autocrítica y garantista, pues porque igual las mesas directivas que se van a elegir, o sea, va a cambiar la presidencia de Cámara y Senado, pero todo eso sobre la base de un acuerdo con las mayorías en el Congreso del Gobierno. Así que lo mínimo que yo esperaría es una actitud autocrítica, por lo menos. Claro. Representante, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando con la situación del Contralor. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, Gustavo. Un abrazo.